Shalom a nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de Facebook y también de YouTube. Wow, ya hace un par de semanas, un poquito de tiempo, parece que ha sido mucho el tiempo que hemos estado pues sin tener nuestros estudios los miércoles. Estábamos pues festejando las fiestas de nuestro Abba, regocijándonos, y esperamos que todos ustedes también hayan podido festejar los Moadim de nuestro Abba. Nosotros como Congregación Arca de Adonai tuvimos un tiempo muy hermoso y le damos gracias al Padre por ello. Así es que bueno, estamos ya de regreso en lo que es nuestros estudios semanales. Permítame un momentito, que como siempre estamos aquí haciendo cosas de tecnología y ese pues no es mi área fuerte, pero bueno, aquí con la ayuda de nuestro Padre lo hacemos siempre. Y vamos a empezar algo por aquí. Vamos a ver, ya vamos a orar, les prometo, denme un segundito por favor, y ya vamos a orar para comenzar nuestra enseñanza de este día. Ahí estamos. Bueno, vamos a orar para continuar nuestra gran aventura. Estamos todavía en el libro de Primera de Samuel, estudiando bastante. Es increíble todo lo que hemos avanzado, gracias a nuestro Padre, porque Él es el quien recibe la gloria, la honra, la alabanza. Él es el quien da el poder y el hacer todas las cosas. Así es que bueno, continuamos con nuestro recorrido por la Biblia, nuestra gran aventura. Así es que todos juntos vamos a decir la bendición, la brajá, antes de comenzar el estudio de esta noche. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemizvotav vetzivanu la'asot bedivrei Torah, neviim ketuvim, brit hadashah, beshem Yeshua HaMashiach, amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos, nos has ordenado ocuparnos en las palabras de tu Torah, de los Neviim, de los Ketuvim y del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, nosotros aquí seguimos, como les mencionaba al principio, en la porción que pues son los Neviim, ¿verdad? Donde está Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, las crónicas, y ahorita estamos pues en Aleph Shmuel, los profetas, Primera de Samuel. La última semana voy a leer un poquitito nada más, sin ponerles nada en la pantalla todavía, para poder entrar un poquito a donde nos habíamos quedado la última semana, que fue, no sé, hace como 3 semanas, que no estamos estudiando el libro de Primera de Samuel, y la última semana que lo hicimos, estudiamos los capítulos 5 y 6, que fue lo que estudiamos para recordar un poquito. Bueno, tristemente el arca había sido tomada por los filisteos, y no sé si usted se acuerda, el arca la metieron en la casa de Dagón, uno de los dioses, y que cuando llevan el arca, eso fue por desobediencia del pueblo de Israel. Una cosa, hermanos, que si nosotros meditamos en lo que estamos estudiando, es algo terrible,
terrible el que la desobediencia del pueblo, el Padre permitió que donde bajaba su presencia. ¿Por qué el arca es tan importante? Porque en el arca era el único, recuerde, el único lugar donde la Shekinah, la presencia, la Kavod, la gloria de Elohim descendía. Y nadie podía tocar esa arca, excepto el sumo sacerdote una vez al año, que era en Yom Kippur. Imagínense qué terrible, que ningún sacerdote, ningún levita, nadie podía entrar a donde estaba el arca y mucho menos tocarla. Ahora imagínense cómo habrá estado el corazón de Elohim para permitir que los filisteos tomaran el arca, cuando ni los sacerdotes ni los levitas y nadie del pueblo de Israel podía acercarse a esa arca, excepto el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur. El Padre estaba, pues podremos decir, hastiados de la desobediencia, del corazón duro, la desobediencia, corazón duro de Israel. No era de los del mundo. Me encanta estar, ahorita el Padre, pues salen las palabras. Yo siempre le pido, Padre, ponga usted las palabras en mi boca. Y tenemos que irnos deshaciendo los del mundo y los creyentes. No, esto era el pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, un pueblo desobediente. Y el Padre se hastía tanto que permite que los filisteos, los enemigos de Israel, se lleven el arca y la pongan allí en la casa de Dagón, o sea, en el templo de Dagón. Sale de estar en el tabernáculo de reunión, en el Mishkan, porque el templo todavía no se había erguido. El arca estaba, recordemos, allí en el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerda? En el desierto donde estaba el tabernáculo y las tribus, tres a un lado, tres aquí, norte, sur, este y oeste. Y el tabernáculo en medio, la tienda. Y acabamos de salir de Sukkot. Entonces podemos entender que es un tabernáculo, una tienda, una suca. Y allí estaba el arca. Pero ahora, no solamente ya no estaba en manos del pueblo de Israel, sino que por la desobediencia, por la dureza del corazón, por la dura cerviz del pueblo, ahora el Padre permite que sus enemigos, wow, que sus enemigos se lleven el arca al templo de Dagón. Y bueno, estando allí el arca, cosa terrible, lo digo 100 veces y las 100 veces siento una cosa terrible en mi corazón y mi alma. Dagón, la estatua cae, nos decía, ¿verdad? El capítulo 5, cae como con rostro hacia abajo, como quien dice, aún esta estatua se va a doblegar, aunque el pueblo de Israel no se doblegó a mí, esta estatua, a donde han traído mi arca, se va a doblegar y cae la estatua de Dagón. Ellos la vuelven a poner en su lugar y al siguiente día estaba la estatua de Dagón dada vuelta ante el arca. Imagínense, el Eterno hizo que aún una estatua, que es algo que él repudia, estuviera allí postrada la estatua, porque delante de la presencia aquel día dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Adonai es el Señor. Y bueno, empiezan a pasar cosas en el pueblo también, ¿verdad? Entre los filisteos, porque el arca estaba ahí. Y entonces, los filisteos pues son gente del mundo. Ellos sí son mundanos. Ellos son goyim, gentiles, paganos, es lo mismo. Gentiles, paganos, de las naciones, los del mundo. ¿Por qué esa frase, los del mundo? Los del mundo son los de las naciones. Y pues el Eterno solo vino por una nación, Israel, el que nació israelita y el que se injertó israelita, nada más. Entonces, pues estos filisteos empiezan a tener problemas porque el arca de Adonai estaba allí en medio de ellos.
Y como es costumbre de los goyim, de los mundanos, de las naciones, de los gentiles, de los paganos, dice el capítulo 6, pues le preguntaron a sus sacerdotes, a sus profetas y a sus adivinos. Mientras yo estudiaba, me dirijo a mi esposa aquí porque anoche fuimos a ministrar a alguien, y mientras yo estudiaba este capítulo me acordaba de lo que hablábamos anoche en el hogar donde estuvimos, porque aquí ellos también tenían sus profetas, sus sacerdotes, sus adivinos, y les preguntaron, ¿qué hay que hacer con esta arca del Dios de Israel? O sea, los filisteos, los enemigos de Israel. Están preguntándole a sus sacerdotes, a sus profetas, a sus adivinos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí en el versículo 2 dice, hacednos saber de qué manera hemos nosotros, qué vamos a hacer para enviar de regreso a su lugar esta arca que es de allá de los israelitas. Y pues sus sacerdotes, sus profetas, sus adivinos, dice, mire cómo copia siempre el enemigo copiando las cosas de Dios. Dijeron, envíen el arca del Dios de Israel, pero no la envíen vacía. Imagínense, no la envíen vacía, sino que envíenla, dice, pagadle la expiación, entonces ustedes serán sanos. Expiación. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo el mismo enemigo de hoy en día sabe la palabra? Están utilizando la palabra expiación, no ir con las manos vacías. Imagínense que el pueblo de Israel todavía se presenta delante del Eterno con las manos vacías. El pueblo de Israel no estaba obedeciendo, pero los sacerdotes de los filisteos, sus adivinos, sus profetas, ellos sí le están diciendo a su pueblo, que es goyín, mundano, de las naciones, gentil, pagano, de qué manera presentar el arca de regreso al Dios de Israel. Y bueno, no sé si usted se acuerda, de ahí salen los 5 tumores de oro que le ponen. O sea, trata de copiar siempre el enemigo, pero siempre va a fallar. Y ahí les dice, manden 5 ratones de oro, 5 tumores de oro, por las cosas que nos han sobrevenido. Y luego pues pónganlas ahí en el arca, pongan el arca en el carro. Versículo 8 y dice, pongan y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. ¡Wow! Estos sacerdotes, estos profetas, estos adivinos filisteos, goyim, paganos, mundanos de las naciones, gentiles, eso sí sabían Torah. Sabían bien. Le dice, mándalo, dice, con las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa. ¿Cómo sabían ellos? Ustedes se acuerdan, los que han estudiado la Torah, que hemos estudiado los korbanot, los sacrificios, las ofrendas de paz, las ofrendas por la culpa, las ofrendas por el pecado, las ofrendas, o sea, por todo. Pues estos aquí sabían, saben copiar la palabra de Dios. Y le dice, mándalo como una ofrenda por la culpa, por haber tenido el arca. Y bueno, y entonces siguen sucediendo cosas. El pueblo de Israel mira, ¿verdad? Que están regresando el arca, se ponen contentos. De hecho, la última vez hablábamos de ese lugar donde vive mi familia en Israel, Bet Shemesh. Bet Shemesh está mencionado aquí en el capítulo 6 de Primera de Samuel. Pues ahí estaban los israelitas en Bet Shemesh y ven la carretita que trae el arca y se ponen contentos. Se les olvida la Torah y la tocan. Nadie la podía tocar. Nadie. Repito, solo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur. Ningún sacerdote, ningún levita, ningún israelita, nadie podía. Pero pues aquellos en Bet Shemesh, como estaban regresando el arca, se emocionan,
la tocan, versículo 19, capítulo 6, esto nada más como para volver a introducir en la historia. Versículo 19 dice que Elohim hizo morir, mató a esos hombres de Bet-Shemesh porque habían mirado dentro del arca de Adonai, los hizo morir a esos israelitas de Bet-Shemesh, en Bet-Shemesh, y eran aproximadamente, dice, bueno, no aproximadamente, dice, eran 50,070 hombres. Murieron porque vieron lo que había adentro del arca. ¿Cuál es la paga del pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que el enemigo siempre quiere, que nosotros quebrantemos la Torá y quebrantemos la Torá. Porque ¿qué es quebrantar la Torá? Pecado. ¿Y qué es la paga del pecado? Muerte. ¿Cuántos murieron israelitas solo por ver el arca? En la emoción que la estaban regresando los filisteos, se emocionan a ver 50,070 hombres mueren. Ay, ayúdanos, Señor, para entender la santidad de tu palabra y que este corazón esté circuncidado, que tengamos un corazón de carne circuncidado con su Torá aquí, para que nosotros podamos obedecer. Porque todo esto no le pasó a los mundanos, a los de afuera, sino a Israel por desobediente. Seguimos entonces. Hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces hoy vamos a retomar el capítulo 7 con la ayuda de Dios. Así es que seguimos aquí. Primera de Samuel capítulo 7. Entonces dice, los hombres de Kiriat Jearim fueron entonces los hombres de Kiriat Jearim e hicieron subir el arca de Yud-Hei-Bab-Hei a la serranía y la colocaron en casa de Abinadab y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca de Adonai, porque no podía ser cualquiera, tenía que ser alguien del sacerdocio de Israel. Vamos a ver entonces, si la colocaron en la casa de Abinadab, vamos a ver quién era Abinadab. Permiso. Abinadab era el segundo hijo de Isaí o Jesse. En algunos lugares lo leemos como Jesse, en otros lugares lo leemos como Isaí. Entonces Abinadab, que fue la casa a donde vino el arca a reposar después de haber estado allá en manos de los enemigos de Israel, de los goyines, de los paganos, de los gentiles, de las naciones, de los filisteos, en la casa de Abinadab. Y pues era el segundo hijo de Isaí, o sea de Jesse, y era uno de los 3 hermanos mayores de David. También sabemos que Abinadab es el que fue con el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Y hoy vamos a entrar un poquito en ese tema. Saúl fue el primer rey. Recordemos que hasta ahorita en Israel habían habido sacerdotes, levitas, sacerdotes, sumo sacerdote, jueces y profetas. Hasta ahorita. Pero rey no había habido. ¿Ok? Tengamos eso en mente. Pero Saúl fue el primer rey en Israel. Entonces, Abinadab fue uno de los que fue a la guerra en contra de los filisteos con el rey Saúl. ¿Ok? Entonces ahora el arca está en territorio israelita, sí. Está en la casa de un hermano de David, sí. Vamos a seguir estudiando. Dice el versículo 2, y desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, pasaron muchos días. De hecho, la Biblia dice, llegaron a ser 20 años. Y toda la casa de Israel suspiraba por Yud-Hei-Bab-Hei. Entonces,
el arca se queda en la casa de Abinadab por 20 años. ¿Ok? Vamos entonces, aquí tomé un comentario. Yo no sé si usted ha escuchado a Spurgeon. Spurgeon es uno de los grandes comentaristas del cristianismo. Tiene muy buenas literaturas, donde pues ahora nosotros que estamos en obediencia a la Torah, ¿verdad? Con pinzas, siempre escudriñando con pinzas toda literatura, pero especialmente, ¿verdad? Spurgeon es un gran escritor, un gran comentarista, un gran erudito de la palabra, y esto me pareció un buen comentario para leer. ¿Por qué? Porque si el arca estuvo por 20 años en la casa de Abinadab, ¿sabe usted de que no se menciona nada sobre Samuel, el gran profeta? Estamos estudiando primero Samuel. Recordemos que Samuel fue el último juez de Israel y pues levantado como profeta, ¿verdad? Samuel, ¿dónde estaba Samuel? ¿Por qué el arca quedó en la casa de Abinadab y no en el tabernáculo, no en el Mishkan? No sabemos, pero vamos a ver lo que dice Spurgeon, que me parece muy interesante. No sé qué es lo que estuvo haciendo durante esos 20 años el profeta y último juez de Israel, Samuel. Pero tengo una sospecha, escribe Spurgeon. Pudiera decir que tengo una firme convicción de que estuvo yendo de lugar en lugar, predicando en lugares tranquilos, donde sea que pudo reunir a una audiencia, advirtiéndole a la gente de su pecado y motivándolos a buscar a Yud Hei Vav Hei, tratando de infundir algo de espiritualidad a su vida como nación. Me encanta este pensamiento total de Spurgeon, como hay una ausencia de explicación de dónde estaba Samuel esos 20 años. Me gusta la positividad de él, porque dice, a lo mejor él pues andaba de lugar en lugar, predicando, advirtiéndole a la gente del pecado. Tiene sentido, porque ¿qué es lo que llevó el arca del Eterno al territorio filisteo? El pecado de Israel, la desobediencia de Israel. Pero bueno, seguimos adelante leyendo. Entonces ya el arca está ahora en la casa de Abinadab por 20 años. Versículo 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel. Aquí en el versículo 3 ya aparece Samuel. Pero por los 20 años no sabemos nada. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis a Yud Hei Vav Hei con todo vuestro corazón, quitad de en medio vuestro a los dioses extraños, a los Baales y a Astarot, y preparad vuestro corazón para Yud Hei Vav Hei. Servidle solo a él, y él os librará de mano de los filisteos. Y los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Yud Hei Vav Hei. Luego dijo Samuel, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Yud Hei Vav Hei. Ok, aquí tenemos un par de cosas que yo le decía, Padre, si es su voluntad que yo hable de esto, por favor permítamelo, y si no, cierre toda puerta. Yo no quiero hablar lo que venga a mi mente, que sea su perfecta voluntad, lo hago siempre. Pero en este caso, por razones que ahorita ustedes van a ver, yo le pedí al Padre mucho. Entonces, vamos a empezar aquí a entender el versículo 3. Dice que Samuel le habló a todo Israel, y mire, para las personas que siguen teniendo problema con su identidad, de entender que somos israelitas, injertados, adoptados, injertados en el olivo a través de Yeshua, pero que nuestra identidad es israelita, junto con el israelita judío, benjaminita y todos ellos los que están en Israel o que nacieron en la diáspora, pero de sangre judía.
Nosotros somos Israel, adoptados. Dice que él le habló a toda la casa de Israel. ¿Y qué es lo que le pide Samuel a la casa de Israel? O sea, fíjese, si usted dice, yo no soy israelita, adoptado, yo no soy injertado, yo no tengo identidad israelita, usted puede hacer lo que usted quiera. Váyase atrás de ídolos. Ay, qué duro habla esta señora. Es que es la verdad. Si usted no es israelita, la Torah no es para usted. Siéntase libre. Te puede fornicar, adulterar, mentir, robar, violar, a ir a la iglesia el domingo, tener dioses ajenos. Usted puede hacer lo que usted quiera de verdad. Porque los mandamientos de la Biblia, las ordenanzas de la Biblia son para un solo pueblo, Israel, el natural y el nacido de sangre judía o de la tribu de Benjamín, o el injertado en el olivo a través del sacrificio de Yeshua en la cruz. Entonces, Samuel le dice a quién, a Israel, si ustedes se vuelven a Yud Hei Vav Hei con todo vuestro corazón, quiten de en medio los dioses extraños. ¡Wow! Si ustedes, casa de Israel, y ustedes quieren ir aquí en Israel, no a los del mundo, no a los gentiles, no a los paganos, no a los goyim, no a los de las naciones, Israel, ustedes se quieren volver de verdad al Santo de Israel con todo su corazón, quiten los dioses extraños, quiten las imágenes, quiten los baales. Es mandamiento solo para Israel. Por eso yo le decía, si usted no es Israel, usted puede tener dioses, no hay problema. Esto es solo para Israel. Nada más. Me llama la atención que Samuel le dice a Israel, quita, primero le dice, vuélvete al Eterno de todo tu corazón. Pero en este caso aquí, volverse al Eterno de todo corazón significaba dos cosas. Quitar a los baales, a las imágenes, a los dioses extraños y a Astarot. Y ahí, para serles honesta, me quedé un poquito atorada. Dije, pero si Astarot es uno de los Baalim, es un dios pagano. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué Samuel le está diciendo a la casa de Israel, si ustedes se quieren volver al Santo de Israel de todo corazón, primero quiten todos los dioses y quiten también a Astarot? Y después que hagan eso, entonces su corazón va a estar preparado para el Eterno. Y entonces cuando ustedes hagan eso, ustedes, ¿quiénes? Israel. Esto solo es para Israel. Toda la Biblia es para todos los que nacimos gentiles en las naciones, pero venimos a ser injertados en el olivo y sabemos que nuestra identidad es israelita. Dígalo, yo soy israelita a través del sacrificio de Yeshua en la cruz. Entonces dice, sírvanle, ustedes que son Israel, ustedes la casa de Israel, sírvanle solo a él y él los librará de las manos de los filisteos. Aquí hay varias cosas importantes. Recordemos que los filisteos eran gigantes que representan los problemas que ustedes y yo hoy en día tenemos. Esos filisteos, esos gigantes, pues son una representación de todos los gigantes que usted y yo enfrentamos en nuestro diario caminar con el Santo de Israel. Dice, si ustedes quitan, si ustedes preparan su corazón quitando los Baales y a Astarot, entonces ustedes le van a servir solo a él. Y entonces él los va a librar a ustedes de las manos de los filisteos. Aleluya. Bendito sea el Eterno por siempre y para siempre. Entonces, mire el versículo 4. No dice, y los gentiles, y los hijos de Israel. La casa de Israel son los que quitan baales, son los que quitan imágenes, solo los israelitas.
todos los demás no tienen que hacer. Los del mundo, los gentiles, los paganos, los goyim. Usted busque esa palabra, goyim. Quédense como están, no hay problema. Esto es solo para Israel. Quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Yud-Hei Vah-Hei. Entonces, como obedecieron, entonces Samuel dijo, reúnanme ¿a quién? ¿A los gentiles? No, hermanos, a todo Israel. Israel está formado de gente de varias naciones. Le doy un ejemplo. Abraham no era judío. Moisés no era judío. No eran judíos. Porque Israel está formado de las 12 tribus, no solo de judíos, de Judá, de las 12 tribus y gente, y gente de las naciones. Reunidme a todo Israel en Mizpa. ¿Y qué dijo entonces ahora el profeta? El último juez de Israel. Y yo voy a orar por ustedes al Eterno. Esto es un gran mensaje. O sea que un pastor, porque hoy, ¿cuál podría ser el equivalente? Pues los pastores. Maestro es el que enseña. Pastor es el que está a cargo de la vida de personas en una congregación, que está como líder, como cabeza. Es el que sabe cuando usted llora, cuando usted está enojado, cuando usted se le muere a alguien, cuando usted nace a alguien en la familia, cuando usted tiene un novio o novia, cuando usted se casa, cuando usted se gradúa. Eso es el pastor, el que está ahí todo el tiempo. Sabe su nombre, sabe lo que pasa en su familia. El maestro enseña a muchas personas, pero no está envuelto en su vida. Quizás ni lo conocen, ni saben que usted existe. Son ministerios importantes, todos por igual. Pero el pastorado, como Samuel estaba haciendo el papel de un pastor, reúnanme a todo Israel y yo voy a orar por ustedes al Eterno. Aleluya. Dios bendiga a los pastores que oran por sus congregaciones, aunque no son de uno, son del Eterno. Pero Dios bendiga a esos pastores que no son asalariados, que no quieren un beneficio económico y están como Samuel, reúnanmelos a todos, todos reunidos siempre, siempre, yo voy a orar por ustedes. Ahora, me llamaba la atención la diferencia entre dioses extraños y Astarot, porque en mi mente, hasta el día de ahorita, pues yo los ponía todos en la misma categoría. Baales, dioses, paganos, gentiles. Usted sabe que esos son gentiles. Búsquelo, no me crea. Entonces, aquí es donde yo le dije, Padre, si es su voluntad que su pueblo y yo estudiemos de esto, ayúdenme. Y si no, yo no me quiero meter ahí y menos meter a sus ovejitas, a su pueblo a esto. Pero el Padre lo permitió. Así es que vamos a entender la diferencia entre esos dioses extraños, entre esos Baales y Astarot, porque me llamó mucho la diferencia entre la diferencia que dice a los dioses y a Astarot. Vamos, ¿quién es Astarot? El nombre Astarot es una derivación de la diosa Astarte, quien es mencionada en la Biblia hebrea como Ashtoret en singular y Ashtarot en plural. Aquí ya vemos que Astarot, Astarte, Ashtoret y Ashtarot es la misma. En las cuestiones de demonología, Astarot es un príncipe coronado del infierno. Este es un demonio que asegura estar libre de pecados. A mí me llamó la atención. Ustedes que me conocen de años saben que yo no me meto a esto, pero dije, Padre, ¿por qué? Yo creo entender por qué, pero que el Padre aquí nos ayude. Dice que este es un Astarot es un demonio coronado en el infierno, pero es el demonio que él dice, Astarot, aunque es una mujer, pero es un hombre. Vemos ahí ya el homosexualismo metido desde ese entonces, un dios, un demonio, que es una mujer, pero es visto como hombre. Él o ella asegura que él o ella está libre de pecados.
Miren las especialidades de Astarot. Con razón Samuel le dijo a Israel, quiten todos los dioses, pero también a Astarot. Le fue específico, quiten a Astarot. Miren las especialidades de Astarot. Astarot es el demonio al que se le hacen preguntas. Como cuando hay esas sesiones donde la gente va, que le pregunten al muerto que si está bien ya después de muerto, que si quién van a ser, que si esto, que si es el Dios de donde se desprende todo lo que es para pregunta, de conocimiento del futuro, horóscopo. ¿Cuántos cristianos todavía usan el horóscopo? La adivinación, la lectura de las manos. Y mire que yo nunca lo conecté. Cuando se leen las cartas, le llaman el tarot. Lo hemos visto. ¿Cómo se llama este demonio? Astarot. El tarot, las cartas. Dije yo, wow. Se le conoce como Ishtar, Easter. Y ahora en la iglesia hay que celebrar Easter. El Señor reprenda al diablo con sus mentiras y sus fiestas paganas metidas dentro del cuerpo del Mesías. Easter no es bíblico. Lo metieron en las Biblias, en las traducciones. Búsquelo en hebreo, no lo va a encontrar. Se llama Pesach, Pascua. No se llama Easter. Por eso es que, como es la diosa de la fertilidad y de la sexualidad, por eso meten los huevos en la fiesta de Easter. Y ahí va a ver a los cristianos con canastas, con huevos y con chocolates. Primera de Samuel capítulo 7 dice, quiten a Astarot. Quita a los Baales y quite a Astarot. Así es que si usted es un hermano o hermana, amigo o amiga que nos está escuchando, y esto es nuevo para usted, dígale, vaya con amor, con respeto a sus pastores, y dígale, aquí no se debería de celebrar a este demonio que es Astarot, Easter. Y muéstrele todo lo que ahorita está aprendiendo. La diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad, era considerada la diosa madre. ¿Ok? Creyéndose que era la que había engendrado a todos los dioses. No, pues con razón Samuel, el profeta, el último juez de Israel, Samuel, le dijo, quiten todos los Baales y Astarot también. Hizo la diferencia, la marcó, porque se creía que Astarot era el demonio, la diosa, que había engendrado a todos los demás dioses. Y que además de tener 70 hijos con un dios, o sea, muchos Baales, los Baalim, con el que la asociaban como su esposo. En otras leyendas dice que este demonio era el que formaba la pareja con Baal. De ahí viene Baal, Baalim, dioses, las imágenes, todo lo que son imágenes y todo lo que estamos leyendo. Y Easter, cartas, horóscopo, que le preguntan, ¿será que mi ser querido está bien? Y mandan a llamar al muerto que le hable, y que si ya nació, y que si un demonio por aquí, que el otro por allá. Esto todo viene de Astarot. Y yo decía, padre, esto tiene que ver con la sesión que tuvimos nosotros anoche en ese hogar, como para confirmación de nuestra hermana con la que estuvimos. Porque justo hoy tocaba este capítulo. No es algo que yo lo planeé, es que este es el capítulo que seguía. Es la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad. Dice que las ofrendas se basaban, en colocación de alimentos. Usted ha visto los altares de los chinos con alimento. Usted y yo tenemos que empezar a tener cuidado en dónde comemos. Porque la palabra dice que todo lo que ha sido ofrecido a ídolos, usted y yo no lo podemos comer. No lo podemos comer. Se nos achica cada vez más nuestro margen de lo
de lo santo, de lo profano, de lo puro y de lo impuro. Claramente la palabra dice, todo lo que es dado, ofrecido a los ídolos, ustedes no lo pueden comer. Y vemos en restaurantes está el altar y está la comida que se le está ofreciendo a ese ídolo. Usted y yo no podemos comer ahí. Ay, santo Dios, Rey, ayúdanos. También se le presentaban sacrificios de animales, igual que al Dios de Israel. Sacrificios de animales, este demonio también. Pero a ese se le presentaban también sacrificios de humanos. Estamos a punto de entrar a Halloween. Este mes de octubre es pesado, hermanos. Hay que orar por nuestros niños y nuestros jóvenes. Y lo más triste es que las iglesias cristianas que han abierto la puerta a esta celebridad y en vez de Halloween le llaman aleluya. Y creen que porque le meten aleluya, si supieran, si entendieran la barbaridad que están haciendo de mezclar el nombre ya de nuestro Elohim en esa festividad. Mire, de verdad que no entienden. Usted perdóneme como yo me pongo, pero es que no entienden. En vez de Halloween, aleluya. ¿Pero qué atrocidad? Se hacen sacrificios de animales y de humanos en todo este mes. Se desaparecen más niños y niñas que en ningún otro mes. Animales. Todo viene de Astarot. Con razón Samuel le dijo, quiten todos los baales y a Astarot, si es que es la madre de todos los demás que están ahí. Y en muchas ocasiones las ceremonias son asociadas con rituales gentiles, paganos, goyim. También otros la consideraban la diosa de la guerra. Y cuando los soldados salían a entregar sus armaduras en los templos de Acera, en señal de agradecimiento por las batallas ganadas. O sea, Acera, otro, Astarot, Astarte, Ister, Ishtar. Todo esto es lo mismo. La madre de 70 demonios. El horóscopo, el futuro, preguntas de adivinación, qué va a pasar, será aquí, será allá, el tarot, las cartas, leer las manos. Terrible, terrible. Astrológicamente, ella usa una estrella que está asociada con suerte, orgullo, abundancia. Fíjese con qué la asocian, con la buena suerte. Por eso usted y yo no decimos, ay, qué buena suerte, no. Qué bendición. Ella es la de la suerte, es también la madre del orgullo, de la abundancia, el que le gusta tener abundancia de dinero, de la ambición, de la buena reputación. Quieren, a mí todos me quieren, a mí todos me aceptan, a mí sí. Y hacemos sentir mal a los demás. Pero yo sí tengo buena reputación, a mí todos me quieren. Todo eso viene de ella. La fama, los honores, intereses ocultos. Y mire hasta qué más, mordidas de perro. ¡Qué terrible! Dice también, todo esto viene con la magia. Dice, puede conferir honor y buena voluntad. Fíjese, los que creen en ella, los que tienen ese espíritu, todavía creen en estas cosas. Que ella es la que confiere que hay el honor, que a mí sí, la buena voluntad, el favor de los hombres, espíritus que andan en el aire, el poder de, soy pacificador, de reconciliar reyes, príncipes y a humanos entre humanos. Mire, es que ¿verdad? Se parece a lo que hace también alguien que tiene el Ruach HaKodesh. Ahora entiendo por qué Samuel dijo, usted y casa de Israel, quitan a los Baales y a Astarot. Ahora lo entiendo. Lo tuve que estudiar porque yo digo, ¿por qué no digo solo los Baales? ¿Por qué tuvo que mencionar a Astarot? Dice que
son las personas que tienen ese espíritu que pueden reconciliar entre los hombres, pacificar, la buena voluntad y todo eso. Puede contestar verdaderamente, dice, respecto a todos los asuntos pasados, presentes y futuros, y todo sobre lo que es secreto. Mire qué terrible. Y todo esto lo saqué de buenas fuentes. Para finalizar, dice que Astarot es uno de los 3 jefes de los espíritus. Dice que comparte el gobierno con Lucifer y con Belcebú. Y que muchas veces es visto como masculino, aunque es mujer. El espíritu homosexual allí adentro. ¡Qué terrible! Ahora entendemos por qué Samuel dijo lo que dijo en el capítulo 7. Seguimos adelante. Entonces, pues, le hicieron caso a Samuel, quitaron a los Baales y a Astarot. Los quitaron. Y entonces Samuel les dijo, reúname a todo Israel en Mizpa, y yo voy a orar por ustedes al Santo de Israel. Y se reunieron en Mizpa. Y mire lo que hicieron. Acabamos de salir de Sucot, y esto también tiene que ver. Y sacaron agua y la derramaron delante de Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Cómo se llama eso? Ofrendas de agua. Libaciones. Libaciones. Esa es la manera en que le llaman. Y dice, y aquel día ayunaron y dijeron, hemos pecado contra Yud, Hei, Vav, Hei. Hemos pecado. Reconoció Israel que al estar con los Baales y con Astoret y en desobediencia a la Torá, habían pecado contra el Santo de Israel. Y Samuel dice, juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Yud, Hei, Vav, Hei, nuestro Elohim, que nos salve de mano de los filisteos. Y tomó Samuel un corderito lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yud, Hei, Vav, Hei. Y clamó Samuel a Yud, Hei, Vav, Hei por Israel. Y Yud, Hei, Vav, Hei lo escuchó. ¿Por qué pudo hacer esto Samuel, hermanos y amigos? Porque Israel se apartó de su desobediencia a la Torá. Porque Israel se apartó de quebrantar la Torá. Quiere decir que cuando nosotros oramos por nuestros familiares, tenemos que pedirle al Padre que los aparte de todos los Baales, de Astarot y de todos los demás. Que los aparte de toda esa influencia. Y entonces dice que Samuel pudo entonces orar por ellos, y no solamente orar, sino pudo hacer un holocausto que en ese tiempo se podía hacer. Y clamó Samuel a Yud, Hei, Vav, Hei por Israel, y Yud, Hei, Vav, Hei lo escuchó. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartó del mal que había hecho. Entonces nuestra oración, vamos a ir empezando a aprender cada vez más, ¿verdad? Estrategias de oración. Padre, aparta a mi familia de quebrantar tu Torah. Apártalos, que ellos voluntariamente, porque es cuando Dios puede obrar, cuando voluntariamente el pueblo se aparta, deja de quebrantar la Torah. Y aconteció que mientras Samuel hacía subir el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir a Israel. Pero Yud, Hei, Vav, Hei tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y los desbarató, y fueron derrotados delante de Israel. Eso es lo que hace el Santo de Israel cuando sus hijos están en obediencia a su Torah.
pelea por ellos y los defiende. Mire qué hermoso. Estamos en desobediencia y el Dios de Israel no está con nosotros. La ayuda viene de otros lados. Viene dinero, puede venir. Mire, es que todo esto lo hablábamos anoche. No es si usted sabe que usted está en desobediencia a la Torah y usted le está abundando el dinero, abundando esto, abundando lo otro, ¿será el Dios de Israel que lo está bendiciendo? Porque el Santo de Israel solo pelea por sus hijos cuando sus hijos están en obediencia. Yo sé que esto es duro de entender, pero esa es la verdad. Entonces oremos por nuestros familiares, que el Padre los pueda traer a la obediencia de la Torah. ¿Y qué hizo el Padre? Derrotó a todos los filisteos y defendió a Israel, porque Israel determinó en su corazón obedecerlo a él. Y los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos y los fueron acuchillando hasta más abajo de Bet-Car. O sea, Israel entonces empezó a obtener la victoria. Luego Samuel tomó una piedra y la asentó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre, y aquí está famoso, que decimos Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Yud-Hei Vav-Hei. Hasta aquí nos ayudó Adonai. Viene de aquí. Primera de Samuel 7:12. Samuel tomó una piedra allí a donde el Eterno derrotó a los filisteos. Aleluya. Donde el Eterno derrotó a los gigantes. Allí levantó la piedra y entonces le puso Ebenezer. Me imagino a Samuel poniendo esa piedra y diciendo Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Eterno. ¿A quién? A un pueblo de Israel que quitó los dioses, los Baales, Astarot y todas sus influencias y determinó obedecer al Santo de Israel. Y así fueron humillados los filisteos. Y mira lo que dice el versículo 13. Y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. No volvieron a entrar más los gigantes. No volvieron a entrar más los filisteos. Y la mano de Yud-Hei Vav-Hei estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Porque Samuel le decía al pueblo, apártense de lo que le ofende al Padre. Hagan caso a la Torah. Samuel fue un gran profeta. Samuel fue un gran juez. Porque Samuel siempre le enseñó al pueblo a obedecer la Torah y a apartarse de la desobediencia a la Torah. Todos los días que Samuel estuvo allí con Israel, la mano del Eterno estuvo, porque Israel le hizo caso a Samuel. ¿Qué diferencia entre obedecer y desobedecer? Y fueron restituidas a Israel las ciudades. Ya los filisteos les habían quitado ciudades, pero les fueron restituidas. Dice, desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y también hubo shalom entre Israel y el amorreo. Aleluya. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. ¿Cuál fue el trabajo de Samuel? Ser profeta y el último juez. Él fue el pastor de Israel. Él pastoreó a Israel todos los días de su vida, siempre diciéndoles que tenían que hacer lo correcto delante de nuestro Abba. Y de año en año hacía un recorrido por Betel, la casa de Dios. Betel, decimos nosotros, Bet, casa, El, de El, Elohim, o Dios, la casa de Dios, Betel, la casa de Elohim, en Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todo lugar a donde iba. Él iba haciendo el trabajo para que el trabajo para el cual él fue puesto. Juzgar. Ahí está leyéndolo usted en el versículo 16. Juzgaba. A nosotros nos enseñaron, ay no, que nadie te juzgue. Eso no es Biblia.
no es Biblia, hermanos. Hay que estudiar en qué términos se juzga y no se juzga dentro de nosotros, los que somos Bené Israel. Juzgaba Samuel a Israel en todo lugar a donde él iba. Y después regresaba a Ramá, pues allí estaba su casa. ¿Dónde vivía Samuel? Samuel en Ramá. Allí estaba su casa. Y allí, en su casa, también juzgaba a Israel. Y allí, en Ramá, edificó un altar para Yud-Heh Vav-Heh. ¿Qué era Ramá? Ramá, ¿dónde estaba? Era una ciudad benjaminita, de Benjamín, de la tribu de Benjamín, Ramá, en el antiguo Israel. Se encontraba cerca de Gabaón y de Mizpa, entre Gibea en el sur y por Geba en el oriente. Hoy es identificada como la moderna Er-Ram y está a 8 kilómetros del norte de Jerusalén, cerquitita. Ramá son como 3 millas y media de Jerusalén, y es allí donde estaba el profeta Samuel, el último juez de Israel. Seguimos entonces, primera de Samuel capítulo 8. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y se vuelve a repetir la historia, hermanos. Qué triste. Como los hijos de Aarón. Y aquí ya lo hemos visto ya varias veces. Pero bueno. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel. Y el nombre de su segundo hijo, Abías. Y mire dónde eran jueces, en Beersheba, donde tenemos nuestros amados Marlene y Eliezer, en Beersheba. Pero sus hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de él. ¡Qué triste, qué dolor! Sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron a la ganancia deshonesta. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Se inclinaron a la ganancia deshonesta, recibían soborno, pervirtieron la justicia. Qué dolor para Samuel, buen siervo de Dios, pero sus hijos no siguieron sus pasos. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel, allá a Ramá, donde él vivía, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Usted dirá, ¿cuál es el problema? Ay, este estudio está buenísimo, hermanos, porque aquí comienza la historia de los reyes. Hemos visto ya profetas, hemos visto sacerdotes, levitas, sumo sacerdote, jueces, pero ahora vamos a estudiar cómo comienza la era de los reyes, la era de los reyes de Israel. Constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Usted recuerde, todas las naciones tenían un rey. Egipto, Siria, los filisteos, los amorreos, todos tenían un rey. ¿Qué estaba pidiendo Israel? Bueno, mira, Samuel, tú has sido un buen juez. Tus hijos no están haciendo buen trabajo. Pues constitúyenos un rey que nos juzgue. Queremos tener uno, como tienen todas las naciones. ¿Cómo se dice naciones en hebreo? Goyim. Goyim, los del mundo, los de las naciones, los paganos, los gentiles. Versículo 6. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. A Samuel no le gustó que le dijeran eso. ¿Y qué hizo Samuel? Como no le gustó, él no se fue ahí a desquitarse con la gente. Dice: Samuel oró
Ayud, Hei, Bad, Hei. Ahí vamos viendo. Pasa algo, oremos. Vamos a donde el Eterno. Y Yud, Hei, Bad, Hei dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Mira el consejo de nuestro Abba Kadosh a Samuel. Oye todo lo que el pueblo te diga, porque no te están rechazando a ti, Samuel, sino que es a mí a quien están rechazando para que yo no sea rey sobre ellos. ¡Wow! Yo me quedé, dije, wow, Señor. La verdad que yo estoy aprendiendo muchísimo. El pueblo le pide un rey porque querían tener rey como los goyim, como los paganos, como los mundanos, como los gentiles. Y a Samuel no le gustó. Y se fue a orarle al padre, no le reclamó al pueblo. Él se fue a hablar con el que todo lo sabe. Y el padre le dice, oye, todo lo que te diga el pueblo, tú escúchalos. ¿Sabes por qué, Samuel? No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Están pidiendo rey porque no quieren que yo sea rey sobre ellos. De verdad que Israel es un pueblo de dura cerviz, que golpeamos el corazón de nuestro Abba con nuestras palabras y nuestras actitudes, con nuestros comportamientos. ¿Cómo lo golpeamos al Padre, hermanos? Que Él nos ayude a quitar de todos nosotros todo lo que se asemeje a Astarot. Porque ya leímos todo lo que influencia ese demonio. Que el Padre quite de nosotros todo eso en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los hice subir de Egipto hasta este día, cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses, así están haciendo contigo. En otras palabras, Samuel, no te lo tomes personalmente. No te lo tomes personal. A ti te rechazan, sí, te están rechazando. Pero es que no es a ti, Samuel. Te rechazan a ti porque tú eres mi representante. En realidad a quien están rechazando es a mí, al Santo de Israel. Contigo, Samuel, están haciendo lo mismo que hicieron conmigo desde que yo los saqué de Egipto. A ti te hacen lo mismo que me hacen a mí porque tú eres mi representante. Y mira lo que le continúa diciendo el Padre, es increíble. Ahora pues, le dice el Padre a Samuel, atiende su voz, escúchalos, se lo vuelve a decir, pero adviérteles solemnemente para que sepan el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Y el Padre le da la lista a Samuel de todo lo que va a suceder. Si de verdad el pueblo quiere un rey, no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Elohim. Entonces Elohim le dice, escúchalos, no te hagas problema, te están rechazando a ti porque tú hablas mi palabra. O sea, en realidad es a mí al que me están rechazando. Lo que están haciendo contigo ya me lo hicieron a mí desde que lo saqué de Egipto. Este es Israel. Pero adviérteles, les voy a poner un rey porque están pidiendo rey como el de las naciones. Y esto es lo que le va a suceder. Entonces vino Samuel, versículo 10, y les dio todas las palabras del Eterno al pueblo que había pedido rey. Versículo 11 comienza la lista. Este será el proceder del rey que viene sobre ustedes. Como ustedes están pidiendo rey, ya tenemos un rey que nos ha defendido desde que nos sacó de Egipto. Desde Noé venimos viendo a nuestro rey, pero ustedes quieren un rey como las naciones, como los gentiles, como los paganos, como los goyim, como los del mundo. Ok, ahí les va. Así va a ser su rey. Ese rey va a tomar a vuestros hijos y los va a poner a su servicio para sus carros de guerra y su caballería. Ese rey va a agarrar a sus hijos para que corran delante de su carruaje. Ese rey los va a designar a sus hijos como capitanes de millares y capitanes de cincuentenas para arar sus campos, para recoger su cosecha, la cosecha de él, para hacer sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros de guerra. Él va a tomar a sus hijas para que sean perfumistas, sean cocineras y sean panaderas.
Mira la lista. Va a tomar sus campos, va a tomar sus viñedos y va a tomar los mejores olivares de ustedes y se los va a dar a los siervos de él. Todo lo de sus olivares, lo de sus viñedos y lo mejor del campo se los va a dar a los siervos de él. Y diezmará vuestras sementeras y vuestras viñas para darlas a sus eunucos y a sus servidores. Él, ese rey que ustedes están pidiendo que quieren tener como las naciones, tomará vuestros siervos y va a tomar vuestras siervas. Va a tomar a vuestros jóvenes más escogidos, va a tomar vuestros ancianos y los empleará en sus propias labores. Diezmará vuestro rebaño, no el rebaño de él, el de ustedes, ese es el que va a diezmar. Y vosotros mismos, ustedes mismos, Bené Israel, ustedes le van a hacer por siervos. Y en aquel día, cuando todo eso esté sucediendo, en aquel día, versículo 18 en rojo, clamarán a causa de vuestro rey, a quien ustedes mismos escogieron, pero Yud-Hei Vah-Hei no les va a responder en aquel día. Versículo 19 me deja anonadada, el 19 y el 20. Anonadada. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel. No quisieron escuchar la voz del ungido del Eterno, sino que dijeron, no, que haya rey sobre nosotros y seamos nosotros también como los gentiles, como los paganos, como los goyim, como las naciones, como los del mundo. El Eterno les da la lista de todo lo que va a suceder, porque el Eterno no les quería poner rey en ese momento, pero ellos querían uno como las naciones. Les dijo, les va a pasar todo esto, y el pueblo dijo, no, no te vamos a escuchar, Samuel, cállate, tú siempre dando lata con el mismo cuento, queremos rey. Y nosotros vamos a tener rey, como todas las naciones tienen uno, pues nosotros también. Y ese rey nos va a gobernar. Mire, hay poder de vida y muerte en las palabras de uno. Ese rey nos va a gobernar. En vez de decir, ya tenemos un rey que nos gobierna, ese rey nos va a gobernar. Y saldrá al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. Qué cachetadón para Dios, para Elohim. Si Elohim había peleado todas las batallas por ellos hasta ahorita, los sacó de Egipto, venció a Faraón, a los que venían en los carros de a caballo, abrió el mar rojo, hizo que los otros se ahogaran, los dirigió por 40 años en el desierto, les dio maná, salía agua de las piedras, vencían a todos sus enemigos, conquistaban la tierra, siguió Josué, cruzaron el Jordán, les abre el Jordán, les sigue ayudando, les ponía la nube de día, la nube de fuego en la noche, no se les deshicieron sus vestimentas ni sus zapatos. Y mire las palabras. Nuestro rey nos gobernará, el rey que ellos querían. Ese nos va a gobernar y ese es el que va a salir al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. Digo, wow, si el pueblo de Israel le hizo eso a Elohim, ¿qué se puede esperar que el pueblo le haga a los siervos de Elohim? A los pastores puestos por él. Wow. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos de Yud-Hei Vah-Hei. Se fue, como que si Yud-Hei Vah-Hei no había escuchado, ¿verdad? Se fue donde Adonai, le dijo a Adonai, ya les dije todo, pero este pueblo es de dura cerviz, no me quieren escuchar a mí porque estoy hablando tus palabras y quieren rey de todas maneras. Y el Eterno le dice a Samuel, escucha la voz de ellos tercera vez. Se requiere mucha madurez y obediencia para ser como Samuel. Saber que el pueblo está mal, ver que el pueblo está mal, con un montón de espíritus como de Astoret. Y el pueblo dice, escúchalos. ¿Y sabes qué, Samuel? Pues haz que un rey reine sobre ellos. Eso es lo que quieren, dáselos.
No era la voluntad del Padre. ¿Lo puso el Padre? Sí. Recuerde, voluntad perfecta y voluntad permisiva del Eterno. Quieren rey, no es mi voluntad, pero haz que reine un rey sobre ellos. Entonces Samuel le dijo a los hombres de Israel, regrese cada uno a su ciudad. Y bueno, la próxima semana vamos a ver sobre este rey. Qué triste este capítulo, de verdad que me dan ganas de llorar. Me da una cosa bien fea en el pecho leer lo que estoy leyendo. El desprecio del pueblo de Israel hacia su Elohim y hacia su siervo puesto por él, pero ellos no querían al que Dios había puesto, ellos querían uno que ellos querían poner como las naciones. Tenía mucho que ver con las características de Astoret. La Torá claramente señala que los jueces no deben aceptar sobornos ni obtener ganancias deshonestas, como los hijos de Samuel lo hicieron. Éxodo 23:8 dice, no aceptará soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Mire lo que hace el dinero, hermanos, por favor. En la Torá dice, ustedes no van a aceptar mordida. ¿Qué soborno? Mordida. Porque el soborno ciega la vista hasta el que tenga la vista más clara. La mordida, el soborno, lo ciega. Y pervierte las palabras hasta de una persona que es justa. Las palabras se le pervierten. Deuteronomio 16 del 18 al 20 dice, nombrarás para ti jueces y oficiales, no reyes, jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Es de Dios hacer eso, pero es Dios quien los pone, no el hombre. No torcerás la justicia. Mire lo que dice, no harás acepción de personas. No hay que hacer diferencia, hermanos. El Padre continúa hablando. Esto viene en la enseñanza de hoy. No tomes soborno. Y vuelve a repetir Deuteronomio, el soborno ciega los ojos del sabio, pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás. Hay que ser justos, hermanos, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Israel pidió un rey. La petición de un rey parecía justa y razonable, dadas las circunstancias. Los hijos de Samuel no estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, hay algo en el fondo de esta petición que debemos revisar. Esta petición, tal como estaba planteada, tenía dos motivaciones erradas. Pedían un rey humano, haciendo a un lado al rey celestial, y además querían tener rey como las naciones. Los dos errores al pedir ellos rey. Un rey humano en vez del rey divino que había estado con ellos siempre. Este es un comentario que agarré sobre esto yo de un estudio de Vida Nueva. Es curioso que en lugar de pedir un juez justo, los israelitas pidieran un rey. Ellos estaban acostumbrados a los jueces, pero pidieron rey. Tenían jueces, tenían sumos sacerdotes, tenían sacerdotes y levitas, pero en esta vez pidieron un rey. Como los de las naciones tenían, pues ellos también. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pidieron un rey, como dice el comentario. ¿Acaso no tenían un rey? Ciertamente no contaban con un rey terrenal, pero sí tenían a Elohim como su rey. En Israel, un juez no tenía autoridad absoluta. Él simplemente era un mediador de conflictos y un maestro de la ley, de la Torá. Como los pastores. Él era un representante de Elohim, siendo Elohim, el verdadero rey de Israel, el único verdadero rey de Israel. Pero el pueblo no estaba conforme con un líder. Ellos querían ver a un rey terrenal. Ellos dijeron, queremos como las demás naciones. Una señal de la petición del pueblo, una señal que la petición del pueblo era torcida, es que ellos pidieron un rey como todas las naciones. En hebreo, Sihol ha-goyim, como los gentiles, como los paganos, como los de las naciones, como los del mundo. Es la misma palabra, Sihol ha-goyim,
Eso es lo que Israel, su gran pecado, su gran error, es que en vez de pedir un juez como ya se los habían dado, es que ellos pidieron ese rey, como los Sihon Hagoyim. En lugar de tener puestos los ojos en Elohim y buscar en su consejo la mejor forma de vivir, los israelitas miraban a los vecinos para inspirarse en su estilo de vida. Ellos querían ser como los del mundo, en vez de compararse con Elohim. Yo siempre le digo a las personas que están cerca a mí, no se compare con los hermanos, ni con los pastores, ni con los maestros. Compárese con Yeshua. Y eso fue lo que hizo Israel. Queremos estar como las naciones. ¿Y no nos pasa eso a nosotros hoy mismo? ¿Quién determina la forma en que llevo mi vida? Son preguntas para usted y para mí. ¿Quién determina la forma en que yo llevo mi vida? ¿En quién me inspiro yo? ¿A quién imito? Y no me diga, ay, amén, gloria a Dios, aleluya, a Dios. Pensemos, con nuestra boca, ¿hacemos doler a la gente? ¿Tenemos cuidado antes de hablar? ¿Tenemos cuidado con nuestras acciones y nuestras palabras? ¿A quién imito? ¿En quién me inspiro? ¿En el pastor, en la pastora, en el maestro, en la maestra? ¿O en Yeshua? Esto mismo pasó por la mente de los israelitas en el monte Sinaí, lo que está pasando aquí en Samuel 7 y 8. Cuando creyeron que Moisés había muerto, hicieron el becerro de oro. Y esto lo saqué del comentario de este estudio. Éxodo 32:1. La realidad es que la bendición no viene por el liderazgo, sino por la obediencia a Elohim, nuestro Rey. En Éxodo 32:1 vemos cuando hicieron el becerro. Ya murió Moisés, pues vamos a hacer un becerrito de oro. Como eso es lo que las naciones, los goyim, los gentiles, hacen. Los Sihon Hagoyim, eso es lo que hacen. Pues Israel siempre ha querido imitar el mundo. La bendición no viene por cómo esté el líder. La bendición viene por cómo usted y yo obedecemos a Elohim, nuestro Rey. Salmo 81 del 10 al 16 dice, yo el Señor soy tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel, no dice el mundo, los mundanos, los ateos, no los paganos, los gentiles. Israel no me obedeció. Por eso yo le insisto, si usted dice yo no soy israelita, nada de la Biblia es para usted. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted no tiene ningún compromiso de obedecer al Dios de Israel si usted no es hijo de Israel, israelita, Bené Israel, injertado, adoptado. Esto no es para usted. Perdone mi sinceridad, pero esa es la verdad. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón. ¡Wow! El mismo Eterno entrega a Israel a la dureza de su corazón para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo espero que usted esté de verdad disfrutando esta enseñanza, que usted esté de verdad entendiendo lo que estamos leyendo. Dice, volvería mi mano contra sus adversarios, si Israel me oyera. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo serían para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. Si Israel escuchara, el rey, el único y verdadero gran rey, haría esto por Israel. Entonces, ¿estaba mal que Israel pidiera un rey? La realidad es que Elohim había contemplado en la Torá darles un rey. Usted lo puede ir a leer después en Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 20. Estaba en los planes de Elohim, pero tenía que ser en el tiempo de Elohim.
y a quien Elohim quisiera poner. No cuando el pueblo pidió, no era el tiempo del Padre. Esto iba a suceder eventualmente de que hubiera un rey, pero lo tenía que elegir Elohim. Y él iba a elegir al rey idóneo para Israel, el rey David, y de David, Yeshua, el rey Yeshua. El problema es que ellos estaban adelantando al tiempo de Elohim. Además, lo estaban pidiendo por las razones equivocadas. Esto es lo que debía corregirse. Pero a pesar de las advertencias, el pueblo no cambió de opinión. Es curiosa la explicación que dieron los israelitas, ya que todo lo que ellos esperaban de un rey, Elohim ya lo estaba haciendo. Todo lo que es lo que les acabo de decir hace un rato. Todo lo que ellos pedían del rey, Elohim ya lo estaba haciendo. ¿Qué pedían ellos? ¿Un rey para que los juzgue? ¿Un rey que saliera delante de ellos? ¿Un rey que peleara sus guerras? Dígame usted si Elohim ya no lo estaba haciendo. Pero usted y yo no los critiquemos mucho, porque usted y yo nos parecemos a ellos, aunque usted diga que no. El problema no era que Elohim no cumpliera con su parte. El problema es el mismo de hoy, que el pueblo no quiere obedecer, ni tener emuná en el Elohim de Israel. No queremos obedecer, queremos hacer lo que yo digo, a mí que no me pongan maestros, que no me pongan pastores, sobre todo pastores, no. Yo maestro sí, pero pastores no, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que te ha enseñado el mundo, que nadie te diga lo que tienes que hacer, que no te sometas, que no hagas caso. Mire, eso no puede estar más lejos de la verdad. El Padre puso pastores para que pastoreen en esta tierra las ovejas de Él. Y es necesario, hermanos. Yo siempre le he dicho, usted no está bien en su congregación, en paz llegó, en paz sálgase, busque entonces un lugar, pero usted no puede ir a otro lugar a querer hacer lo mismo. Si aquí no se somete en la congregación donde usted está, y no le hablo a Arca de Adonai, hablo en general a todos los que escuchan. Si usted está en un lugar donde usted no quiere someterse a su pastor, no crea que se puede ir y irse a otro para hacer lo que quiere, no. Si no se somete aquí, se cambia de iglesia, está bien, allá se va a tener que ir a someter. El pueblo tiene que obedecer. Y el Padre ha puesto personas como Samuel para liberar. La realidad es que los israelitas preferían seguir igual que las demás naciones. Ellos querían ser como los Sihol Hagoyim, como los del mundo. No solamente estaban rechazando a Elohim como su rey, sino que también como su defensor, aunque su nombre es Adonai Sebaot, Yud-Hei Vav-Hei, de los ejércitos. Yo espero que esta enseñanza nos haya ayudado, hermanos. Seguimos estudiando, viendo todo por aquí, estamos aprendiendo todos juntos. Que el Padre nos ayude de verdad a aprender las lecciones que tenemos que aprender, a cambiar lo que tenemos que cambiar. Él solo busca una cosa, lo decimos siempre: obediencia. Si algo nos impactó de Astarot, Padre, revisa nuestras vidas, que no tengamos nosotros nada, por favor, que ver con ese demonio tan horrible. Por favor, Padre, límpianos de todos esos espíritus que haya en nosotros, Señor. Por favor, en el nombre de Yeshua, líbranos a nosotros y libra a nuestras generaciones por misericordia, por Rahem. Líbranos de toda influencia de Astoret, de todos los Baales, de todas las imágenes, de todos los ídolos. Pero de estos tres que leímos, Señor, pero hoy estamos estudiando lo de Astoret, que es horrible, Padre. Ayúdanos, por favor, mi Rey amado. En el nombre de Yeshua, que tu Ruach HaKodesh venga sobre nosotros, Señor, y nos muestre y nos recuerde si en algún momento estamos hablando o haciendo algo y nos acordamos, esto se parece a la influencia de Astoret, que podamos ser libres, Padre, en el nombre de Yeshua, de toda influencia de Astoret. Nosotros somos Bene Israel, hemos sido comprados con la sangre de Yeshua. Queremos parecernos a nuestro rabino Yeshua, a nadie más. Queremos parecernos a nuestro rabino Yeshua. Ayúdanos, Abba Kadosh, por favor, a parecernos a Él y a quitar de nosotros todo lo que no viene de ti. Que tu Ruach HaKodesh nos muestre a cada uno de nosotros, cuando hablamos como hablamos,
Y cuando estamos haciendo acciones, tomando acciones, ¿cómo son nuestras acciones? ¿Hablaría Yeshua como yo hablo? ¿Le diría Yeshua a mi hermano y a mi hermana lo que yo le digo? ¿Haría Yeshua lo que yo le estoy haciendo a mis hermanos? Padre, por favor, tenga rajem de nosotros y aún de nuestros familiares, del más pequeñito hasta el más grande. Se lo suplicamos, Rey nuestro, por favor. Por favor, aparte a nuestros familiares de toda idolatría, Padre, de todo paganismo. Por favor, Señor, sáquelos de la oscuridad a la luz. Sáquelos de la muerte a la vida. Por favor, de la confusión, sáquelos y tráigalos a la verdad de su Torah. Por favor, Rey, se lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y gracias por su palabra que nos ayuda cada vez a aprender más y más. Y ahora, mi Rey, vamos a decir todos juntos el Shema, como usted nos lo ha ordenado en su bendita Torah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach, Sa'ar Shalom. Amén y amén. Que el Santo de Israel nos bendiga y nos guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y sobre nuestros familiares, del más pequeño al más grande. Que Adonai tenga rajem, misericordia de ellos y de nosotros, y que Él nos conceda su perfecto shalom, que podamos descansar en esta noche, renovar nuestras fuerzas. Arca de Adonai, a las 5:30 de la mañana, nos levantamos para buscar el rostro del Señor en oración, como todos los jueves. Les esperamos. Que el Eterno nos bendiga. Shalom, shalom, Laila Tov, Litrot.